Hoy vamos a hablar de lesiones traqueales en traqueostomizados. Es un tema que no está frecuentemente abordado y que tiene algunas aristas realmente de interés. Y para hablar de traqueostomía vamos a empezar con un poco de historia, porque la traqueostomía no es un procedimiento nuevo, ni mucho menos. Las primeras descripciones de este tipo de intervención datan del 1500 y Vesalio decía entonces que hay que tratar de efectuar una abertura en el tronco de la tráquea, donde debe colocarse un tubo de junco o caña y luego hay que soplar en su interior para que los pulmones puedan levantarse de nuevo y el corazón se fortalezca. Esto es de 1555, por lo tanto, práctica que tiene muchísimo tiempo. Pero claro, las primeras traqueostomías suponían procedimientos muy cruentos, en los cuales se utilizaban elementos metálicos con pobres o nulas medidas de antisepsia y asepsia, por lo cual probablemente de la mano de gran cantidad de complicaciones, la traqueostomía cayó rápidamente en desuso. Y el resurgimiento de la traqueostomía se produce a mediados del siglo XX, entonces de la mano de la epidemia de polio, la afectación vulvar en esta enfermedad condicionó el empleo de ventilación mecánica. Estos son viejos pulmotores, ya no se usan más, pero bueno, decía que de la mano de esta epidemia de polio, de pacientes con insuficiencia respiratoria, bueno, resurge la traqueostomía como intervención de utilidad. ¿Y qué es lo que pasa en la actualidad? Bueno, de la mano de los avances en cuidados intensivos, cada vez los pacientes críticos tienen mayor sobrevida y aparece en la última década una categoría de pacientes que son los enfermos crónicos críticos o críticos crónicos, es decir, pacientes que tienen una sobrevida muy importante en terapia intensiva, pero siguen siendo críticos durante periodos prolongados. Y en este grupo de pacientes la traqueotomía es una intervención muy frecuente. La traqueostomía entonces es un procedimiento habitual en las unidades de cuidados intensivos. 10% de los pacientes que están ventilados van a requerir de una traqueotomía, y si la ventilación mecánica se prolonga por más de 48 horas, la tercera parte de estos pacientes va a requerir del empleo de una traqueostomía. Y la realización de una traqueostomía precoz ha demostrado tener un impacto positivo en estos pacientes. Hay varias publicaciones que dan cuenta de ellos, esta es solo una de tantas, y fíjense que en función de mortalidad, la traqueostomía precoz mejora la mortalidad de estos pacientes. En lo que respecta al desarrollo de neumonía, la traqueostomía precoz también ha demostrado en este trabajo una incidencia menor de neumonía en pacientes traqueostomizados de manera precoz. Si lo vemos en función de días de internación en terapia intensiva, también la traqueostomía precoz tiene un impacto positivo. Y también en lo que respecta a días de sedación, son menores los días de sedación en pacientes traqueostomizados precozmente que aquellos que se hacen traqueostomías más tardías. Y vamos a repasar cuáles son las indicaciones de la traqueostomía. Una de ellas es la obstrucción de la vía aérea, cuando uno tiene que hacer una cricotiroidotomía de urgencia. La ventilación mecánica prolongada, cuando los pacientes son ventilados de manera prolongada, se decide hacer una traqueostomía. Protección de la vía aérea. Hay pacientes que, aún sin estar ventilados, tienen trastornos deglutorios que impiden su extubación, y la traqueostomía en este sentido sirve para proteger la vía aérea de aspiración, una vía de acceso para la eliminación de secreciones, evitar las complicaciones de la intubación orotraqueal prolongada. Le da mayor confort al paciente. El paciente con traqueostomía, si la condición clínica lo permite, son pacientes que pueden caminar, en ocasiones pueden hablar, en ocasiones pueden comer, todas cosas impensadas en un paciente que está intubado. Y permite el pase de estos pacientes de la terapia intensiva a sitios de menor complejidad, como son las clínicas de rehabilitación. Por supuesto, como cualquier procedimiento invasivo, no está exento de tener complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones tempranas de la traqueostomía? Se describen el neumotórax, el sangrado quirúrgico, la infección, la hipotensión y la decanulación accidental.
Y por supuesto existen complicaciones tardías, alejadas. Una de las complicaciones son las lesiones traqueales, que implican el desarrollo de estenosis traqueal, la aparición de granulomas y el desarrollo de traqueomalacia. Como vamos a ver, las lesiones traqueales, como las que acabamos de mencionar, son bastante frecuentes en este grupo de pacientes. Otra complicación que no es muy frecuente, pero sí es potencialmente mortal, es la erosión de la arteria tráqueo-innominada. No hemos visto en nuestra experiencia esta complicación con frecuencia, pero son complicaciones muy graves y, como decía, potencialmente fatales. La fístula traqueal también es una complicación descripta. Nosotros no hemos visto demasiadas fístulas traqueales, pero con cierta frecuencia vemos alguna, insisto, no muy frecuentemente. La neumonía, y esto en realidad es una característica que incluye cualquier modo de invasión de la vía aérea. Me refiero a aquel paciente que tiene un tubo endotraqueal, aquel paciente que está traqueostomizado, se expone a mayor riesgo de infecciones respiratorias. Y algo que es muy importante es la aspiración por trastornos deglutorios. Estos pacientes, tengan o no trastornos neurológicos subyacentes, por supuesto si los tienen esto es más frecuente, pero aún sin tener ningún tipo de trastorno neurológico, por ejemplo, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que debe ser traqueostomizado porque queda ventilado de manera prolongada, estos pacientes desarrollan trastornos deglutorios con mucha frecuencia, ¿de acuerdo? Y la génesis de esto probablemente tenga que ver que estos pacientes, al estar traqueostomizados durante semanas, en lo que es la encrucijada aerodigestiva, no hay pasaje ni de alimento ni de aire, de modo tal que la falta de estimulación hace que se alteren los reflejos de la deglución. Por lo tanto, la aspiración por trastornos deglutorios en pacientes traqueostomizados es muy frecuente. ¿Y cuál será entonces la patogénesis de la lesión traqueal? Muchas de las lesiones traqueales tienen que ver con el inflado del balón de neumotaponamiento a una presión excesiva. Vamos a ver que varias de las lesiones traqueales tienen que ver con esto, pero muchas no tienen que ver con el balón, por motivos que vamos a discutir más adelante. Pero el caso es que si el balón está inflado a una presión excesiva, esto hace que se produzca una alteración de la perfusión capilar, y esta alteración de la perfusión capilar conduzca al desarrollo de isquemia de la mucosa. Si esta isquemia de la mucosa es prolongada, se produce necrosis de la misma y ulceración. Muchas veces estos pacientes pueden ser extubados exitosamente y hay veces que los procesos de reparación llevan a la restauración completa y no pasa absolutamente nada. Pero en otras ocasiones los procesos de reparación terminan desarrollando estenosis traqueal o granulomas, y son estos pacientes que han estado intubados o traqueostomizados, que son extubados o decanulados exitosamente y semanas o meses después desarrollan lesiones traqueales. También están otros pacientes que están intubados de manera prolongada, que son frecuentemente traqueostomizados, y en estos pacientes a veces las lesiones pueden ser de mayor gravedad, por ejemplo, produciéndose la destrucción del cartílago traqueal, la pérdida de la estructura traqueal, la erosión de estructuras adyacentes y el desarrollo de traqueomalacia. En estos pacientes son los que se ven las complicaciones más graves, que son el desarrollo de fístulas, como puede ser la fístula traqueoarterial o la fístula traqueoesofágica. ¿Y qué cuidados deberíamos tener para evitar el desarrollo de granulomas y de estenosis traqueal? Bueno, en la cirugía limitar el tamaño de la incisión, realizar una incisión vertical del segundo y tercer anillo, claramente utilizar el tamaño apropiado de cánula, evitar la irritación traqueal con excesivas aspiraciones que dañan la mucosa, utilizar adaptadores flexibles para ventilación mecánica, para evitar precisamente la tracción, controlar la presión del balón. Ya habíamos visto que muchas lesiones tienen que ver con que el balón a alta presión produce alteración de la perfusión capilar y necrosis de la mucosa. Y esto es
el que sigue es un tema no menor, que es la adecuada limpieza del estoma para evitar contaminación bacteriana y evitar la acumulación de secreciones en el estoma. ¿Por qué digo que esto es de importancia? Como vamos a ver un poquito más adelante, en nuestra experiencia, la lesión que vemos más frecuentemente en los pacientes traqueostomizados es el granuloma subglótico. Es decir, el granuloma subglótico, como su nombre lo indica, es una lesión que está inmediatamente por debajo de las cuerdas vocales. Y por debajo de las cuerdas vocales no se infla ningún balón, ni de tubo endotraqueal, ni de cánula de traqueostomía. Y sin embargo, en ese sitio donde no hay balón de neumotaponamiento y por lo tanto no hay isquemia por sobreinflado de balón, los granulomas traqueales, o subglóticos, mejor dicho, tienen que ver con infección local. Por eso la importancia de la adecuada limpieza del estoma y evitar la contaminación bacteriana, porque la infección a nivel del estoma produce infección de la tráquea subglótica, inflamación y desarrollo de granulomas. Es decir, el granuloma subglótico, que es la lesión más frecuente en estos pacientes según nuestra experiencia, tiene que ver con la infección local. O sea que si yo tengo cuidado en que el paciente no tenga infección local, probablemente no desarrolle lo que es para nosotros la lesión traqueal más frecuente en estos pacientes. ¿Y con qué nos encontramos nosotros? ¿Qué es lo que nos pasó con estos pacientes traqueostomizados? Nosotros ya de hace muchos años hacemos endoscopías de manera sistemática en los pacientes traqueostomizados. Y esto es lo que nos pasó en estos 11 años y les comparto esta experiencia. En ese lapso realizamos 414 broncoscopías con una edad promedio de 65 años, con extremos de edad entre 16 y 96 años. El tiempo de traqueostomía medio fue de 105 días, con extremos entre 9 y 2205 días. Y fíjense, de las 414 broncoscopías, 294 tenían algún tipo de lesión, es decir, más del 70% en nuestra experiencia de los pacientes traqueostomizados tienen algún tipo de lesión traqueal. Es decir, esto es muy frecuente. Por suerte las lesiones severas no son tan frecuentes y nosotros definimos como lesiones severas aquellas que ocupan más del 50% de la luz. 91 pacientes tenían lesiones severas, es decir, 22% de nuestra casuística. Para resumir, en nuestra experiencia de 414 estudios, cerca de un 30% eran normales y 70%, en realidad 71% tenían algún tipo de lesión, pero cerca del 50% de esas lesiones no fueron graves y un 22% fueron lesiones graves con compromiso de más del 50% de la luz, y son pacientes que uno tiene que hacer algún tipo de intervención para solucionarle el problema. Es decir, son pacientes que tienen que ir a endoscopía intervencionista, hacer resección, hacer dilatación, colocar stent, Montgomery, etc. Son pacientes que tienen que ser instrumentados porque si no, no se van a poder decanular. ¿Y cuáles fueron los diagnósticos de ingreso a las unidades de cuidados intensivos? Como ven, son variados los diagnósticos, pero mayoritariamente los pacientes o tenían accidente cerebrovascular o eran pacientes postoperatorios. Después hay una gran cantidad de diagnósticos, como ustedes verán: neumonía, sepsis, EPOC recrudizados, traumatismos craneanos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuál era la distribución de las lesiones en nuestros pacientes? Fíjense que mayoritariamente las lesiones que nosotros encontramos fueron los granulomas. Casi un 70% de nuestras lesiones fueron granulomas. En menor proporción, el colapso traqueal, un poco menos de la cuarta parte, un 24%, y las estenosis traqueales no fueron muy frecuentes en nuestra serie. Un 7% de los pacientes tenían lesiones traqueales. Es decir, si ustedes le hacen una endoscopía a un paciente que tiene una traqueostomía puesta, en el 70% de los casos van a encontrar alguna lesión. Y en el 70% de los casos esa lesión va a ser un granuloma. ¿Y cómo se distribuían estas lesiones? De acuerdo a su severidad. Si consideramos las lesiones severas como aquellas que comprometen más del 50% de la luz traqueal, esto es lo que nos pasó. Los granulomas, las barras de la izquierda,
que era la lesión traqueal más frecuente, casi un 70% de los casos. Fíjense que son severas solamente en el 22% de los casos y no son severas en el 78% de los casos. Es decir, cuando yo hago una endoscopía a un paciente traqueostomizado, en el 70% de los casos va a tener una lesión traqueal. Casi en el 70% de los casos esa lesión va a ser un granuloma. Pero fíjense que mayoritariamente esos granulomas no van a ser de importancia, porque solamente el 22% ocupa más del 50% de la luz. Es decir, muy frecuentes y en general poco graves. Y pasa exactamente lo opuesto en la estenosis. La estenosis no la vemos con mucha frecuencia, 7% de las lesiones traqueales. Sin embargo, cuando la estenosis aparece, en el 85% de los casos es severa y solamente en el 15% es menor o compromete menos del 50% de la luz. Y en el caso del colapso traqueal, que veíamos casi en la cuarta parte de los pacientes, es severo en el 65% de los casos y no es severo en el 35% restante. Es decir, granuloma traqueal, muy frecuente, en general no es severo. La estenosis, poco frecuente, pero cuando aparece suele ser severa en el 85% de los casos. ¿Y cómo va a ser la distribución? De acuerdo a la localización ahora. Si analizamos los granulomas, fíjense que entre los granulomas que están a nivel del ostoma y los granulomas que están en la región subglótica, es decir, por debajo de las cuerdas vocales, entre ambos suponen el 88% de las lesiones. Es decir, los granulomas, cuando aparecen, casi siempre están en la región subglótica, ya sea por debajo de las cuerdas vocales en la tráquea o a nivel del ostoma. Y los granulomas traqueales en nuestra serie han sido poco frecuentes, 12% del total. Nuevamente, si ustedes hacen una endoscopía a un paciente que tiene una cánula de traqueostomía, en el 70% de los casos va a tener una lesión traqueal. Casi en el 70% de los casos esta lesión va a ser un granuloma. Muy probablemente este granuloma no sea de gravedad y este granuloma muy frecuentemente va a estar en la subglotis. ¿Qué pasa con las estenosis? Las estenosis pueden ser en nuestra serie en la subglotis en un 57% de los casos y en la tráquea en un 43% de los casos. Y el colapso nosotros lo vemos fundamentalmente en la tráquea. 72% de nuestros pacientes tenían colapso traqueal y solamente 28% tenían colapso subglótico. Y esto es solo un recordatorio para ver cómo se ven esas imágenes. A la izquierda el colapso traqueal. El colapso traqueal fundamentalmente aparece sobre la pars membranosa de la tráquea, es decir, la parte posterior, la que no tiene anillo cartilaginoso. Esa es la que más frecuentemente colapsa. En el medio las estenosis traqueales, en este caso una estenosis excéntrica porque no está en el centro de la tráquea, y a la derecha un granuloma. Estas son las lesiones traqueales que se describen en los pacientes traqueostomizados con las frecuencias que vimos recientemente. ¿Y de qué dependió la aparición de lesiones traqueales? ¿Y por qué estos pacientes hacían lesiones traqueales? ¿Cuáles tenían más riesgo de hacer lesiones traqueales? Bueno, nosotros analizamos unas cuantas variables, pero solamente tuvieron significación estadística la edad y el tiempo de vía aérea artificial. Aquellos pacientes que tenían una mediana de edad superior a 73 años, tenían más riesgo de desarrollo de lesiones traqueales. Y aquellos pacientes que tenían más tiempo de traqueostomía, con una mediana mayor a 84 días, también tenían más riesgo significativamente estadístico de desarrollar lesiones traqueales. Entonces, a mayor edad y a mayor tiempo de vía aérea artificial, más riesgo de desarrollar lesiones traqueales. Vamos a repasar rápidamente el concepto de colapso dinámico de la vía aérea. El colapso dinámico de la vía aérea a veces se lo confunde con traqueomalacia, pero no son la misma cosa. Cierto es que muchas veces que el paciente tiene traqueomalacia también tiene colapso dinámico de la vía aérea, pero puede tener perfectamente colapso dinámico sin traqueomalacia. Y el colapso dinámico se produce fundamentalmente durante la expiración, sobre todo durante la expiración forzada, porque el aumento de la presión intrapleural produce estrechamiento de la vía aérea central, porque la vía aérea central está débil. Este estrechamiento de la vía aérea central muy frecuentemente
es por compromiso de la pars membranosa de la tráquea, es decir, de la parte posterior de la tráquea, que es la que no tiene cartílagos. Y se define, para hablar de colapso dinámico de la tráquea, como una disminución de al menos el 50% del diámetro traqueal durante la expiración forzada. Y esta es la imagen característica del colapso dinámico de la tráquea. Fíjense que en la parte superior se ven los anillos cartilaginosos de la tráquea, y la parte posterior, que es la pars membranosa, que no tiene cartílagos, es la que colapsa, se desplaza y disminuye significativamente la luz traqueal. Y la traqueobronquiomalacia incluye un concepto distinto, porque la traqueobronquiomalacia es una enfermedad de la vía aérea central donde hay lesión de la pared traqueobronquial, a diferencia que el colapso traqueal, que había debilitamiento de la tráquea, pero no lesión histológica. Sin embargo, en la traqueobronquiomalacia hay destrucción de los cartílagos de soporte, que a veces se acompaña o no con disminución del número y tamaño de fibras elásticas de la pared posterior de la tráquea. Es decir, en la traqueobronquiomalacia hay destrucción tisular, y esto a veces se acompaña de colapso traqueal, pero no siempre, y muchas veces se acompaña de un aumento notable del diámetro de la vía aérea central. Y la traqueomalacia no siempre es fácil diagnosticarla o mensurarla endoscópicamente. En ese sentido, es de mucha mayor utilidad el empleo de diagnóstico por imágenes. Fíjense, acá tenemos dos imágenes tomográficas, y fíjense el enorme calibre que tiene esa tráquea en el corte axial, y fíjense en este otro corte el tamaño de la tráquea, que excede largamente la cánula de traqueostomía, que es esa imagen blanca, que se ve esas dos líneas paralelas blancas. Eso es la cánula de traqueostomía, y fíjense que la tráquea es mucho mayor que esa cánula de traqueostomía, que era una cánula de traqueostomía número 11, es decir, una cánula grande, y fíjense que la tráquea excede enormemente el tamaño de la cánula. Estos ejemplos, dos ejemplos distintos de traqueomalasias, y fíjense que el diagnóstico por imágenes, en este caso la tomografía computada, es de gran utilidad para su diagnóstico. Y aquí otro ejemplo de traqueomalacia. Nuevamente el diagnóstico por imágenes es de enorme utilidad. Fíjense el tamaño que tiene esa tráquea, el tamaño en el sentido anteroposterior, en ese corte axial, y fíjense cómo se ve enormemente agrandada la tráquea en este corte lateral. Este es un paciente que tiene una vasculitis pulmonar, que estuvo ventilado, traqueostomizado, actualmente está decanulado y haciendo una vida prácticamente normal, pero fíjense que le ha quedado una traqueomalacia muy importante, la cual no le trae prácticamente ningún síntoma. En realidad el paciente está sintomática porque tiene la vasculitis pulmonar, pero no por su patología traqueal. Es decir, hay veces que la traqueomalacia es realmente muy manifiesta y puede no dar prácticamente ningún síntoma, como es el caso de este paciente. Y lo que no suele pasar desapercibido desde el punto de vista del diagnóstico endoscópico son las estenosis traqueales. Fíjense aquí una estenosis traqueal concéntrica, fíjense el tamaño o el calibre de la tráquea, y en el fondo la estenosis, que es muy severa. Y el diagnóstico tanto más fácil es cuanto más severa la estenosis. Fíjense en este caso una estenosis traqueal subglótica puntiforme. En el caso particular de este paciente, esto fue de resolución quirúrgica. Pero claro, el diagnóstico por imágenes también en las estenosis traqueales es de utilidad. ¿Por qué? Porque no solo permite ver la severidad de la estenosis, sino la extensión de la estenosis, y este es un dato importante a la hora de planificar el tratamiento. Y si uno cuenta con el software adecuado, entonces ahí se ven las lesiones con mucha mayor claridad. Fíjense cómo se ve la magnitud y la extensión de la estenosis traqueal en esta imagen y en esta otra. Y quiero compartir con ustedes un caso clínico. Una paciente de sexo femenino, de 46 años de edad, que era portadora de un lupus eritematoso sistémico de 20 años de evolución, el cual le había traído aparejada una nefritis lúpica con insuficiencia renal crónica, la razón por la cual estaba en hemodiálisis trisemanal. El punto es que con la colocación de un catéter de Cook sufrió un hemopericardio por perforación del ventrículo derecho, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para realizar una rafia en el ventrículo derecho. El caso es que estuvo
muy comprometida, por lo cual estuvo ventilada de manera prolongada, razón por la cual fue traqueostomizada. Pero el punto es que ingresa a la clínica ya decanulada. Ingresa decanulada y la verdad con muchas ansias de irse a la casa, quería irse al otro día a la casa, estaba muy ansiosa y con voluntad de irse rápido de internación. Pero el punto es que esta paciente ingresa decanulada, pero tenía estridor. Y el estridor en una paciente que ha estado traqueostomizada es un signo clínico casi inequívoco de estenosis traqueal. Por lo tanto, la convencimos para que se quede internada e inicialmente le hicimos una espirometría, una curva flujo-volumen, y fíjense que la curva flujo-volumen es una curva en cajón, tiene amputación de los flujos expiratorios e inspiratorios, que es lo que uno ve como resultado de obstrucciones fijas de la vía aérea. Es decir, esta paciente había estado traqueostomizada, tenía estridor, alta sospecha de estenosis traqueal y una curva flujo-volumen característica de obstrucción fija de la vía aérea. O sea que antes de hacer la endoscopía ya estábamos prácticamente seguros que nos íbamos a encontrar con lo que nos encontramos. Y esta paciente, esta es la imagen de su tráquea. Fíjense que tiene una estenosis concéntrica severa, lo cual nos ponía en un problema porque no la podíamos dejar así. Afortunadamente, fíjense esta foto donde se ve la estenosis traqueal en el fondo, pero fíjense que hay otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Y eso qué es? Eso es el ostoma de la traqueostomía. Esta paciente había venido decanulada, pero afortunadamente el ostoma no se había cerrado, lo que nos permitió dilatárselo y volverle a colocar una cánula de traqueostomía. Afortunadamente pudimos ponerle la cánula de traqueostomía, pudimos franquear la estenosis y esta es la visión de la tráquea después de recanularla. Fíjense que se ve el reborde de la cánula de traqueostomía y en el fondo está la carina y ambos bronquios fuertes. Y con esto transitoriamente le solucionamos el problema. Y esta es la espirometría que habíamos visto recién, el patrón de obstrucción fija de la vía aérea, con amputación de flujos expiratorios e inspiratorios. Y una vez que la recanulamos, le hicimos una espirometría a través de la cánula de traqueostomía. Y fíjense que si bien sigue teniendo un patrón de amputación de flujos expiratorios, porque hay una meseta expiratoria e inspiratoria, los flujos cambiaron significativamente. Y si queremos ver numéricamente qué es lo que pasó, esta es la espirometría cuando tiene su estenosis traqueal y esta es la espirometría después que le colocamos la cánula de traqueostomía y franqueamos la estenosis. Y fíjense qué es lo que pasó con los flujos. Fíjense, el BEP sub 1 que era de 0,70, después de recanularle y franquear la estenosis se fue a 1,51, o sea, más del doble. Y el flujo expiratorio pico, que era de 0,75, se fue a 1,90, es decir, duplicó el BEP sub 1, duplicó el flujo expiratorio pico tras haberle franqueado la estenosis con la recolocación de la cánula de traqueostomía. Y a esta paciente se la envió a endoscopía intervencionista, se le realizó una dilatación de la estenosis traqueal y se le colocó un Montgomery. Y esta fue la evolución funcional. Esta es la primera espirometría, que era cuando tenía la estenosis traqueal. Esta es la segunda espirometría, que es cuando se la recanula, se le coloca nuevamente la cánula de traqueostomía y se franquea la estenosis. Y esta es la espirometría después de dilatada la estenosis y de colocado el Montgomery. Ya esta espirometría es hecha por boca con el Montgomery colocado. Y fíjense, lamentablemente no está la parte inspiratoria en la tercera curva, pero fíjense qué es lo que pasó con los valores de flujo, de 0,70 con la estenosis a 1,51 de BEP sub 1 después de recanularla. Una vez que se le dilató la estenosis traqueal y se le colocó el Montgomery, el BEP sub 1 se fue a 2 litros 0,3. Y fíjense el comportamiento del flujo expiratorio pico, que era de 0,75 con la estenosis, se va a 1,90 después de que se le coloca la cánula de traqueostomía y se va a 3,52 después de dilatada y colocado el Montgomery. Esta es la entonces evolución funcional de una paciente que tiene una estenosis traqueal y se le soluciona. Y para ir terminando vamos a repasar cuál es el protocolo que usamos nosotros para la decanulación, que no difiere del que usa prácticamente todo el mundo. Una vez que el paciente es candidato a ser decanulado, se lo sienta,
se le desinfla el balón de neumotaponamiento y se le ocluye la cánula. Si el paciente, al ocluirse la cánula previo desinflado del balón, no tiene flujo o tiene estridor, ahí quiere decir que hay algo que funciona mal. Y este paciente será candidato a hacer una endoscopía, que, insisto, nosotros la hacemos de manera sistemática, pero muchas veces estos pacientes, con disminuir el número de cánulas, ya solucionan el problema. Por ejemplo, son pacientes que vienen con una cánula 8 o 9, uno le desinfla el balón, le tapa la cánula y no tiene flujo, y bajando el número de cánula a veces aparece el flujo. Ahora bien, es posible que el paciente tenga buen flujo, que no tenga estridor, en cuyo caso se le coloca o un tapón a la cánula de traqueostomía o una válvula fonatoria. ¿De acuerdo? Lo ideal sería, si lo tolera, la colocación de tapón. Si al hacer esta maniobra el paciente empieza con tos irritativa, con disnea, etc., tendremos que reevaluarlo. Si tolera el tapón o la válvula fonatoria, le hacemos un blue test. El blue test, como ustedes saben, consiste en pintar las secreciones salivales de azul y después ver si esas secreciones pasaron al pulmón tras aspirar las secreciones a través de la cánula de traqueostomía. Los blue test, en general, hay que tratar de hacerlos con el paciente con la cánula tapada, porque eso es lo que simula lo que es fisiológico. Es decir, si yo el blue test lo hago con una válvula fonatoria, el paciente no está inspirando por su vía aérea superior, sino por la válvula, y uno tiene que tratar de hacer el blue test en la condición más parecida a lo fisiológico, y en ese sentido, lo más parecido a lo fisiológico es tener la cánula de traqueostomía tapada, con la cual el paciente respira por la boca, igual que nosotros. Entonces, los blue test hay que tratar de hacerlos con la cánula de traqueostomía tapada y no con válvula fonatoria. Entonces, el paciente toleró el tapón, se le hace el blue test y se lo evalúa a los 10 y 30 minutos. Es decir, a los 10 minutos de tener el blue test hecho, las secreciones salivales pintadas de azul, se le aspira por la cánula de traqueostomía a los 10 y a los 30 minutos. Si aparecen secreciones respiratorias teñidas de azul, hay que decir que la cosa anda mal, hay que inflarle el balón de la cánula de traqueostomía para proteger la vía aérea y reevaluarlo a la semana entrante. Si la evaluación es negativa, es decir, no hay pasaje de azul a la vía aérea, el blue test que se había hecho sentado se repite acostado. Y si el blue test acostado es negativo, pasamos al blue test nocturno. Y aquí algunas imágenes de blue test. El blue test fue descrito por Cameron ya hace unos cuantos años, y Cameron usaba azul de metileno. Nosotros en realidad usamos azul de repostería. Hay dos pacientes que se le tiñe las secreciones salivales de azul, y en la última imagen, la de la abajo a la derecha, es lo que uno esperaría que no suceda. Fíjense que a esta paciente se le está aspirando por el puerto subglótico y ya viene azul, quiere decir que esta paciente le pasó azul a la vía aérea. Entonces, si el paciente tuvo un blue test sentado y acostado negativo, se le repite el blue test, pero ahora durante toda la noche. Se le pinta la noche, el paciente duerme con la cánula, con el balón desinflado y la cánula tapada, y se hace la evaluación matinal, se le aspiran secreciones respiratorias a la mañana. Si el blue test nocturno es positivo, bueno, habrá que reevaluarlo, y si la evaluación matinal es negativa, es decir, vienen secreciones sin estar teñidos, esto se repite 3 noches seguidas. Si los pacientes siguen teniendo blue test negativo a lo largo de 3 noches, se considera que el paciente está en condiciones de ser decanulado. A veces le colocamos una cánula sin balón, una cánula de Visagi, otras veces lo decanulamos directamente, pero antes de decanularlo hacemos algunas pruebas de tipo fisiológico. Le medimos Pimax, Pmax, el pico flujo tosido. El pico flujo tosido es una prueba muy importante para saber si el paciente tiene una tos adecuada como para proteger la vía aérea, y en ese sentido el valor de corte suele ser de 160 litros por minuto. Un paciente que tiene un pico flujo tosido menor a 160 litros por minuto son pacientes que difícilmente protejan la vía aérea y no son buenos candidatos para ser decanulados. Si el paciente tiene un pico flujo tosido mayor a 60 litros por minuto, en general su tos le va a alcanzar para proteger su vía aérea. Esto es relativo porque, los pacientes lesionados medulares altos nunca tienen pico flujo tosido más de 160 litros por minuto, porque su lesión medular
le compromete la contracción de los músculos abdominales. Igual estos pacientes se pueden decanular con técnicas de tos asistida, haciendo presión sobre la musculatura abdominal cuando el paciente tose, asistiéndole la tos. Pese a tener pico flujo tosido menor de 160, los pacientes pueden ser decanulados. Pero tener en cuenta que un valor por debajo de 160 son pacientes que va a haber que ayudarlos porque no protegen bien su vía aérea. Bueno, y estos pacientes se los somete a una broncoscopía. La broncoscopía nosotros la hacemos de manera sistemática y en realidad muchas veces la hacemos antes incluso de realizar los Blue Test. Lo concreto es que nosotros a los pacientes traqueostomizados siempre le hacemos una exploración endoscópica de la vía aérea. Entonces, si el paciente tiene Blue Test nocturnos negativos, si funcionalmente está es apto y si tiene una broncoscopía que no tiene lesiones, ese paciente se va a decanular con seguridad. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no se puede decanular? Porque hay veces que el paciente, por uno u otro motivo, no es candidato a ser decanulado. Fíjense, y esto es lo que nos pasó a nosotros en este periodo analizado de 7 años. Los pacientes que se pueden decanular tienen una vida media entre 45 y 47 meses. Y si el paciente no se puede decanular, fíjense que la vida media es la cuarta parte de aquellos que se pueden decanular. Y esto tiene que ver no con la cánula de traqueostomía en sí, sino con la patología de base que impide ser decanulado. Estos pacientes suelen ser enfermos neurológicos muy graves o enfermos respiratorios muy graves, y en realidad la supervivencia es menor no por la cánula de traqueostomía en sí, sino por la enfermedad que tienen que impide ser decanulado. Pero el punto es, los pacientes que por algún motivo no pueden ser decanulados tienen mucha menor sobrevida que aquellos que son decanulados de manera exitosa. ¿Y qué es lo que pasa en lo que respecta a sus posibilidades de egresar del sanatorio? En nuestro país no es fácil egresar pacientes con cánula de traqueostomía. No es imposible, se van con cánula de traqueostomía, se van ventilados, pero no es fácil hacerlo. Y fíjense que si el paciente es decanulado, en nuestra experiencia se fueron de alta en el 80% de los casos, y si el paciente no se puede decanular, fíjense que el egreso sanatorial se produjo en menos del 16% de los casos. Y ahora sí ponemos fin a esta charla, y como empecé con una referencia histórica, me voy a ir con una referencia histórica, pero ahora citando a Voltaire. Voltaire era un observador agudo de la realidad y un observador agudo de los médicos y de la medicina. ¿Y qué decía Voltaire de la medicina? Decía que el arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo mientras la naturaleza le va curando. ¿Y qué decía de los médicos? Bueno, de los médicos decía que son aquellas personas que recetan medicina de lo que saben poco, para curar enfermedades que no conocen en personas de las cuales no saben nada. Muchas gracias.